Josué capítulo 1, ¿cómo vivir la vida con éxito? Es el tema esta tarde. Eh, el éxito, una palabra que se escucha mucho hoy en día, pero es una palabra que es muy difícil de realmente definir, porque lo que para mí es éxito, tal vez para usted no es éxito. Lo que yo considero un triunfo, tal vez usted no lo considere un triunfo. Entonces, la palabra éxito es una palabra difícil de definir. Entre los apóstoles, el único éxito absolutamente sorprendente fue Judas. Entre los apóstoles, el único fracaso absolutamente humillante fue Pedro. Judas fue todo un éxito, Pedro fue todo un fracaso. Pero el éxito de Judas vino en forma, de una manera que nos impresiona hoy en día. Él tuvo mucho éxito financieramente, en sus finanzas. Él tuvo mucho éxito políticamente. Judas, de una manera muy hábil, se arregló para ser la persona que tenía el control del dinero del grupo apostólico. Él tenía el control de las finanzas. Judas, como ustedes han estudiado en la Biblia, manipuló hábilmente a las fuerzas políticas de su día para lograr su propósito. Entonces, viendo a Judas de manera, como lo vemos hoy en día, un éxito, Judas fue todo un éxito. Si juzgamos a Pedro, Pedro en su tiempo fue un fracaso. Fue un fracaso en los aspectos que más tememos. Un hombre impotente en la crisis. Un hombre socialmente inepto. Cuando fueron a arrestar a Jesús, él se desplomó, un desventurado, un cobarde. Y en los momentos más críticos de su vida con Jesús, como en su confesión en el camino de Cesarea de Filipo, cuando él estuvo presente en la visión del monte de transfiguración, dijo Pedro unas cosas muy vergonzosas, muy inapropiadas. Entonces, Pedro no es un compañero que quisiéramos con nosotros durante un tiempo de peligro. Pedro no es el tipo de persona con el cual nos sentíamos confortables en una ocasión social. Pero el tiempo, por supuesto, ha revertido nuestros juicios sobre estos hombres. Digo esto porque ahora Judas, el nombre Judas es sinónimo con traición. Pedro es uno de los nombres más honrados en la Biblia, en la iglesia, en todo el mundo. Hoy en día Judas es un villano y Pedro es un santo. Pero en sus tiempos era lo opuesto. Judas era todo un éxito, Pedro todo un fracaso. Pero es interesante, mis hermanos, que hoy en día, en este mundo, la gente sigue persiguiendo, buscando los éxitos de Judas. Busca la riqueza financiera, busca el poder político y se sigue defendiendo de los fracasos de Pedro. Y digo esto, mis hermanos, porque el verdadero éxito no es lo que el mundo piensa de nosotros, sino lo que Dios piensa de nosotros, de lo que hemos hecho, de lo que somos. El libro de Josué es un libro de nuevos comienzos para el pueblo de Dios. Un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Y tal vez esta tarde algunos de nosotros estamos aquí con un sentido de una necesidad espiritual, de un nuevo comienzo. Necesitamos comenzar de nuevo, que deseamos comenzar de nuevo. Y tal vez como iglesia estamos comenzando un nuevo capítulo. Estamos iniciando de nuevo. Entonces, sentimos a veces un poco de temor, porque no sabemos lo que nos espera. Josué también en el libro de Josué estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida. Tenía unos muy grandes zapatos que tenía que llenar. Josué, en el capítulo 1 de Josué, está enfrentando uno de los momentos más críticos de su vida. No solamente el desafío de reemplazar a Moisés como líder de la nación, pero sino que también tenía que conducir al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Pero yo quiero que veamos esta tarde que cuando comenzamos un nuevo capítulo, un inicio nuevo en nuestra vida, Dios siempre promete estar
con nosotros. Entonces, en el primer capítulo de Josué, podemos ver primeramente que Dios prepara a quienes llaman. Versículo 1 y 2 dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Al leer esto, podemos pensar que el llamado de Josué a un liderazgo fue algo muy abrupto, pero podemos ver en la palabra del Señor que Dios estuvo preparando a José por mucho tiempo para la nueva responsabilidad de liderazgo. Josué, mis hermanos, nació un esclavo en Egipto. Josué nació un esclavo en Egipto. Se nos dice aquí que era el hijo mayor de un hombre llamado Nun, de la tribu de Efraín. Y el hecho que Josué era el primogénito, quiere decir que su vida estuvo en peligro aquella noche cuando pasó el ángel de la muerte, en la noche de la Pascua, en Egipto. Pero por fe su familia tuvo el cuidado de aplicar sangre sobre los postes de la puerta de su casa y por eso él fue salvado, fue salvo. La primera vez que se nos introduce a Josué es en el capítulo 17 de Éxodo, donde él es seleccionado por Moisés para liderar a los israelitas cuando peleaban contra los amalecitas. Aún allí podemos ver cómo Dios lo estaba sazonando. Primeramente salva su vida, cuando pequeño salva su vida, era el primogénito, salva su vida y luego comienza a prepararlo porque tenía un plan, un propósito para él. Leemos en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 10. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dice así, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, ahí por primera vez conocemos a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Aquí es la primera vez que se nos introduce a Josué. Y luego en el capítulo 24 de Éxodo, versículos 12 al 13, dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Versículo 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte. La segunda vez que se le introduce a Josué, una vez más, está con Moisés. Ahora, Josué no era el asistente personal de Moisés, del líder de Israel, no. Él era un soldado. Josué era un soldado. En Números capítulo 13 y 14 vemos que Josué fue uno de los 12 espías que fue enviado a la tierra. Usted recuerda la historia, cuando se enviaron 2 espías a la tierra prometida. Y si usted recuerda, cuando los hijos de Israel primeramente llegaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envía 2 espías para ver lo que les esperaba. Y cuando los espías regresan, todos estaban de acuerdo que la tierra verdaderamente, como dijo Dios, era una tierra que fluía leche y miel. Pero 10 de los espías declararon que era inútil pensar que podían conquistarla. Solamente 2 espías, Josué y Caleb, declararon que el pueblo debía avanzar hacia la tierra prometida. Desafortunadamente, como ustedes conocen la historia, la gente le creó el informe de la mayoría y el resultado fue que el pueblo anduvo en el desierto 40 años. Toda una generación no heredó la promesa de Dios. Ahora, después de 40 años en el desierto, la palabra del Señor nos enseña que Moisés se prepara ya para morir. Y en prepararse para morir, él le pide a Dios que le dé al pueblo de Israel un líder. Y Dios le dice a Moisés que él ha elegido una persona, un hombre llamado Josué. Deuteronomio capítulo 31, versículos 1 a 8, revela estas cosas. Dice así,
Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Versículo 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis como ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Todos mis hermanos, todos en la vida enfrentamos obstáculos. Y si los vemos de una manera negativa, nos vamos a desanimar. Si vemos los obstáculos de una manera negativa, no vamos a seguir adelante. Pero cuando estamos con Dios, podemos nosotros tomar los obstáculos de la vida como desafíos y podemos superarlos a través de la fuerza del poder de nuestro Dios. Entonces, los obstáculos que superamos se convierten en peldaños, se convierten en oportunidades para poder experimentar el poder de Dios y para poder nosotros crecer en nuestra fe. Ahora, yo no sé cuáles son los planes de Dios para su vida. Tal vez Dios está entrenando, se está moldeando para que tú vengas a intervenir, a servir, a ocupar un lugar que alguien ha hecho, donde alguien ha hecho un trabajo muy excelente. Y es verdad que tú eres diferente. Somos diferentes que la otra persona. Pero si Dios te está llamando, Dios te va a usar de una manera extraordinaria para su honra y su gloria. Entonces, primeramente, Dios nos prepara. Dios nos prepara. La segunda cosa que vemos en esta historia es que Dios promete que estará con nosotros. Después de la muerte de Moisés, Josué enfrentó uno de los mayores desafíos en su vida. Aunque él sabía que Dios lo había escogido para ser el siguiente líder de la nación de Israel, sin duda la realidad de todo aquello le pegó fuertemente, le dio temor. Muchas preguntas, cuestiones comenzaron a inundar su mente, entró la ansiedad, el miedo. ¿Podría él manejar una responsabilidad tan grande? ¿Qué pasaría si los hijos de Israel lo rechazaron como lo hicieron muchas veces con Moisés? ¿Lo seguirían? Acababa, mis hermanos, de pasar 30 días de luto sobre la muerte de Moisés. ¿Y qué si Josué fracasaría? Entonces, estas y muchas otras preguntas comenzaron a llenar su corazón de temor. Pero comenzando en el versículo 3, capítulo 1 de Josué, encontramos que el Señor habla a Josué y le da palabras de consuelo, le da palabras de tranquilidad. Versículo 3 al 6. Dice así, yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a sus padres que le daría a ellos. Dios dándole a su siervo, que era preparado a través de los años, ahora enfrentando este gran desafío, este gran obstáculo, esta gran oportunidad, Dios le da palabra de consuelo y tranquilidad a su siervo. Pero por qué es que Dios hace un gran esfuerzo para tranquilizar a Josué? Porque el Señor, Jehová, conocía las luchas por las cuales estaba pasando Josué. Entonces, estas son palabras, el tipo de palabras
que usted y yo queremos escuchar. Pues nosotros enfrentamos grandes obstáculos en nuestra vida, que Dios está con nosotros, no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Dios quiere que sepamos nosotros que Él nos entiende. Él nos entiende, Él nos entiende, Él sabe, Él conoce con lo que estamos luchando en nuestra vida y Él nunca llega tarde. Él afirma que Él está presente y nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Pero Dios también enfatiza algo que debemos tomar nota, que es la tercera cosa, que Dios nos presenta el secreto del éxito. Aquí está la clave. ¿Dónde viene el éxito? Le dice así Jehová a su siervo Josué, versículo 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, si ustedes recuerdan, yo les dije hace un momentito que Josué principalmente era un soldado. Y de hecho era un buen soldado, un gran soldado. Era uno de los comandantes militares más extraordinarios de su tiempo. Pero hasta donde sabemos de Moisés, él no era una persona particularmente interesante. Era un hombre trabajador, un hombre laboroso, un hombre bastante directo que se preocupaba principalmente por cumplir el mandato que le había dado Dios. Él se preocupaba solamente por obedecer a Dios. Entonces, toda su gran carrera fue una historia bastante sencilla de simplemente poner un pie delante del otro, cumpliendo silenciosamente la voluntad y los mandamientos de Dios. Josué, mis hermanos, tuvo mucho éxito. Pero Josué tuvo mucho éxito porque él prestó atención desde el inicio en recibir su rol o su papel como líder. Prestó atención a todo lo que Dios le dijo. Le puso atención a Dios. Versículo 7. Dios le dijo, cuida de hacer conforme a toda la ley que a mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y es exactamente lo que hizo Josué. Prestó atención y obedeció. Entonces, yo quiero que veamos, entonces, aquí hay 4 partes para la fórmula del éxito. 4 partes, prestemos atención, vamos a aprender la palabra del Señor. Ahora, una vez más, la palabra éxito para muchas personas significa muchas diferentes cosas. Y a la luz del exceso de estos predicadores de la prosperidad de hoy en día, tenemos que entender y tener mucho cuidado que el éxito aquí, la palabra éxito, el éxito que fue prometido a Josué, no necesariamente se traduce en prosperidad. Uno puede tener mucho éxito a los ojos de Dios y no necesariamente ser próspero en los ojos del mundo o ser rico. La prosperidad material, tal como se define a los estándares de nuestra sociedad moderna, no es lo que Dios le estaba prometiendo aquí. Dios no le estaba prometiendo riquezas, le estaba prometiendo éxito. Entonces, la fórmula del éxito, primeramente, dice la palabra que Josué debía conocer la palabra de Dios. Entonces, aprendamos nosotros esta tarde que para poder ser personas exitosas a los ojos del Señor, primeramente tenemos que conocer la palabra de Dios. Todo el éxito de Josué dependía que él conociera y estudiara la palabra de Dios. Si la ley iba a ser su guía en todo lo que él hacía, y lo fue, entonces Josué tenía que saber lo que decía la ley. Es importante entender esto. Porque si usted siente que Dios le está llamando a alguna área de servicio, la mejor cosa que podemos hacer es prepararnos estudiando, meditando, buscando conocer más de la palabra del Señor. Ahí está el éxito.
conociendo la palabra del Señor. Entonces, la primera cosa, Josué debía conocer la palabra de Dios. La segunda cosa, Jehová le dijo que Josué debía hablar de la palabra de Dios. Versículo 8. Le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No solamente conocer la palabra, sino que también hablar la palabra. Claramente, Josué está siendo llamado para incluir la palabra de Dios en su conversación diaria. Hablar de la palabra de Dios, incluyendo su relación con su familia, sus amigos, sus vecinos, todas las personas que eran parte de la nación. Él debería siempre compartir la palabra de Dios, conocer primeramente y segundo, hablar de la palabra de Dios. Ahora, es verdad que vivimos en una sociedad donde como cristianos se nos pide que seamos tolerantes de todas las personas, que seamos tolerantes de todas las creencias. Pero nosotros solamente se nos tolera cuando lo que creemos lo mantenemos confinado a la iglesia el domingo. La gente no quiere que hablemos de Dios. Pero la palabra del Señor claramente nos dice, si queremos tener éxito en los ojos de Dios, primero tenemos que conocer la palabra de Dios, luego hablar la palabra, compartir la palabra del Señor. Claramente es lo que es lo que se le aconseja aquí a Josué que haga. Que haga la palabra de Dios una parte de su vida cotidiana. Cada día que la palabra del Señor sea parte de su vida. La tercera cosa, Josué debía meditar en la palabra de Dios. Continúa diciendo el versículo 8, sino que de día y de noche meditarás en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es la diferencia o qué significa meditar? Meditar es un paso más allá de solamente conocer de la palabra del Señor, más allá de solamente hablar la palabra del Señor. La meditación quiere decir que pensamos y contemplamos cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. No solamente conocemos la palabra, no solamente hablamos de la palabra, pero meditamos en cómo aplicarla a nuestra vida. La meditación tiene como meta, como objetivo, la aplicación. Es solamente, mis hermanos, cuando la palabra de Dios entra en nuestra mente y afecta la toma de decisiones diarias, que comenzamos a actuar diferente. La palabra se nos guía, nos ilumina, nos permite tomar decisiones correctas, afecta nuestra vida completamente y actuamos diferentemente. Y la última cosa que se le pide a Josué, se le aconseja a Josué, es que debía obedecer la palabra de Dios en su totalidad. Y quiero decirle que este último elemento es el más importante. A Josué se le dice no solamente debe él conocer, hablar de y meditar en la palabra del Señor, sino que también tenía que obedecer la palabra del Señor. Dios le dijo, ten cuidado de obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te dio, no te apartes de ella ni a de la derecha ni a la izquierda, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito. Ten cuidado de obedecer la palabra del Señor. Y aquí es el punto en el cual, tristemente, una gran parte de nuestro cristianismo moderno se desmorona. Porque hay muchos cristianos que conocen mucho de la palabra de Dios, de la Biblia, pero no la están aplicando. Hay muchas personas, muchos cristianos, que conocen mucho más de la Biblia que lo que están aplicando. Y no es que no sepamos lo que es correcto, es que no hacemos lo que es correcto. Entonces, el punto más importante para ser una persona de éxito en los ojos del Señor es obedecer la palabra del Señor. Y termino con esto. Tenemos por lo menos 50 millones de cristianos en este país, pero no parece que tenemos muchos Josués. No tenemos muchas personas que, sin tratar de ser novedosos o espectaculares, han determinado obedecer la ley de Dios y realmente obedecen durante una larga vida de fiel servicio. Mis hermanos, lo que se necesita hoy no son métodos cada vez más inteligentes, no son personas más inteligentes. Lo que se necesita hoy es obediencia
motivada por la palabra viva y permanente de Dios. Es lo que se necesita hoy. Personas comprometidas a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace exitosos ante los ojos del Señor. Entonces, la pregunta para nosotros esta tarde es, ¿serás tú un Josué? ¿Estás tú dispuesto a aceptar el desafío de Dios? ¿Estás tú dispuesto a ser la persona que Dios quiere que tú seas? ¿Estás tú dispuesto a obedecer al Señor en cualquier cosa que Él te está llamando a hacer? Tú eres la persona sobre la cual Dios ha puesto sus ojos y Él quiere usarte a ti. La pregunta una vez más, ¿estás tú dispuesto a obedecer? ¿Serás tú un Josué? ¿Estás tú dispuesto a obedecer al Señor?